Bienvenidos a otro capítulo de Operación Crimen. Hoy vamos a hablar de algo de lo que se ha hablado mucho, tal vez se ha discutido mucho, pero que poco se sabe tras bambalinas, que poco se sabe en especial de los últimos momentos registrados en cámara, en vivencias de uno de los asesinos seriales más grandes, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y digo grandes en la cantidad de dolor que produjo, en la cantidad de víctimas que produjo. Sí, cuando uno habla o menciona estas características de un asesino serial, es muy probable que a su mente esté llegando la imagen de Garavito. Y hoy tengo un invitado especialísimo que además de ser un amigo, pues ha sido maestro también en todo este tema en el que me metió, los podcasts, porque él tiene más o menos una fábrica de podcasts. Alguna vez lo escuché decir eso y le creo. Tiene un podcast súper exitoso, seguramente ustedes ya lo siguen, lo han visto en Más Allá del Silencio, en Testigo Directo, un hombre con toda la experiencia y el cariño, en especial no solamente en Colombia, sino en otros sitios, en otras latitudes, es ampliamente conocido a Rafa Poveda. Rafa, bienvenido. Mi maestro tú, y yo siempre le estoy preguntando, oye, esta persona hizo esto, ¿qué quiere decir? Y muchas veces lo hago personalmente, muchas veces lo llamo por teléfono y si voy a ir a entrevistar a alguien, lo llamo y le digo, voy a hacer esto desde tu punto de vista, ¿qué debo preguntar? ¿Y eso qué quiere decir? Y él comienza a decirme unas cosas, Belisario, a las que yo no había pensado. Y de eso se trata cuando uno hace un trabajo de estos, de ir investigando e ir más allá, pues porque eso también es parte del respeto que uno le tiene que tener a las personas que se toman el tiempo de mirarlo a uno, ¿no? Sin duda, Rafa. Y fíjense que hoy está del otro lado, ¿no? Rafa siempre es el que entrevista, el que trae a los invitados, y hoy él es el invitado. Bueno, Rafael Garavito se decía mucho, yo analizaba recientemente cuando le colocaron el mote de la bestia, del monstruo de Génova, pues eso impedía incluso que en entrevistas anteriores, en contactos anteriores periodísticos que tuvieron con Garavito, tal vez la gente pueda recordar dos de esos, pues no se hicieran las preguntas importantes, no se conociera de verdad qué había detrás de esa máscara del mal, de ese manipulador que era Luis Alfredo Garavito Cubillos. ¿Cómo llegas tú a Garavito? Y yo creo que para ser justo con Pirri, que hizo una entrevista y hubo un español, también tiene mucho que ver con que el IMPEC te da una hora, ¿cierto? Cuando tú vas a entrevistar a alguien. Eh, y nosotros contamos con algo diferente, y es que logramos que nos dieran por lo menos 40 horas de entrevistas seguidas, 2 semanas primero y después posteriormente otra semana. Y después yo volví con mi compañero Kevin Pinzón e hicimos otra entrevista. Es más, en esa oportunidad estaba él con el ratón, que era con Manuel Octavio Bermúdez, el imitador, el imitador de Garavito. Entonces contamos con un poco más de, mucho más tiempo que las otras personas. Nosotros llegamos, pues obviamente por Kevin Pinzón eh, hizo primero un acercamiento. Yo tengo testigo directo y recuerdo que él comenzó primero como practicante, pero él tenía pinta de tigre, entonces yo lo desafiaba y le decía, consígame vainas que valgan la pena, consígame temas que valgan la pena. Y yo creo que parte de ese desafío fue que él hizo el contacto con Garavito, le escribió, y no sé por qué de tantas solicitudes que tenía Garavito, 300 de todas partes del mundo, se fijó mucho en Kevin.
seguramente porque un pelado de 18 años, ah, y eh, aceptó que nosotros lo conociéramos y nosotros fuimos a la Tramacúa, a la cárcel de la Tramacúa en Valledupar. Eso fue en febrero del 2020. Fuimos, recuerdo que nos fuimos el día anterior, el- ese día llegamos muy cerca de las 8 de la mañana. Ellos toman un tiempo de contar a todos los presos, entonces tipo 9 de la mañana ya estábamos, ya nos llevaban a su celda. Me llamó mucho la atención que la celda de él era una celda que estaba más aislada y era como una celda dentro de una celda, pues porque muchos le tenían ganas de quitarle la vida. Y llegamos ahí, eh, muy amable Garavito, y lo primero que nos ofreció fue café. Y yo, uy, no, café. Entonces, yo tomo café en la mañana. No, hombre, Luis Alfredo, a esta hora no tomo café, muchas gracias. Y después él siempre llevaba algo que se llamaba, le decía mecato, que es más, por otros lugares los bogotanos no decimos mecato, pero mecato entonces era como unos ponquerramos. Y yo, pues me dio vaina aceptarle el mecato. No, hombre, no, muchas gracias. Él lo hacía, yo pensé, dije, no, qué tal que este le haya metido algo ahí, ¿no? Como que uno va predispuesto. Pero fue una persona. Nos sentamos los dos, yo acá, Kevin aquí, él al frente, eh, que estaba dispuesto a contarnos todo. Y era una persona, eh, yo creo que él tenía un gran interés, no de resarcir el daño, sino como de demostrar que había cambiado, que él ya no era el monstruo. Yo no sé si eso fue sincero, la verdad. Yo creo que él murió monstruo, pero por lo menos él quería decir, mira, andaba con la Biblia, yo sigo la palabra de Dios y yo creo que ese fue el interés principal. Pero ojo, que había mucha gente que tenía interés de entrevistarlo a él. A mí me pasó algo que me benefició muchísimo y es que el ministro de Justicia de la época, Wilson Ruiz, yo lo conocía y tenía cierta confianza con él. Y él me ayudó también con el director del INPE, que era el general Mariano Botero, muy querido él, y nos dieron la oportunidad de entrevistarlo, además porque cuando yo llego a donde el director del IMPEC, le dije, mira, él ya nos aceptó la entrevista y me dice, Rafa, pero lo tienes que hacer ya porque él se va a morir, porque él tiene como una leucemia y por eso inmediatamente comenzamos a preparar todo y nos dieron mucho más tiempo, era de más o menos de 10 a 12 del día, de 2 a 4 de la tarde, algo que no lo hacía el IMPEC comúnmente. Mira, Rafa, que lo que has dicho y que resulta interesante y que puedo responder algunas de las inquietudes es por qué Garavito siente esa conexión, si lo podemos llamar así, con Kevin y no con nadie más. Porque de hecho tú tenías también en tu equipo de trabajo unos periodistas expertos de vieja data, un equipo magnífico. Tuve la oportunidad de conocerlo porque también gracias a que Rafa pensó no solamente desde la perspectiva periodística, sino también desde la perspectiva científica, quería explicar psicológicamente, conductualmente, criminológicamente qué pasa ahí. Pero también blindar a ese grupo de trabajo para que no se dejara contaminar o manipular precisamente por todo este sistema de personalidad tan complejo que representaba Garavito. Kevin tenía varios elementos a favor y en algún momento precisamente yo hablé con él, porque él se preocupaba un poco por eso. Uno era joven, Garavito era homosexual aunque él abiertamente no lo admitía, pero su gusto era por personas del mismo sexo. Sin embargo, él nunca admitió eso, él siempre quiso tener su fachada con la mujer con la que vivió, en fin.
Le gustaban jovencitos o niños. Kevin tenía estructuralmente mucha similitud con la victimología que prefería Garavito. Recordemos que el rango etario era más o menos entre los 8 y los 15 años, ectomorfos, morenitos, trigueños, tenía esa característica. Y venía de una zona en la cual Garavito cometió varios homicidios, Soacha, Cundinamarca. Todo esto generaba interés. El momento en que yo lo entiendo y lo comparto con Kevin, le digo que lo aproveche. Él de alguna manera también lo supo aprovechar para seguir teniendo ese contacto con Garavito y obtener toda esa información que se pudo tener. En relación a lo que tú mencionas de la impresión que daba Garavito, sí, pareciera como si él quisiera mostrarse como alguien ya arrepentido, que pudiera de alguna manera, a través precisamente de su relato, resarcir algo del daño, aunque era incoherente porque al final él decía, pues yo por los que ya murió no puedo hacer nada, no los puedo resucitar. Em, pero obedece a lo mismo del psicópata criminal, ¿sí? A que es, en especial, asesinos seriales, Rafa, que son muy manipuladores, que son terriblemente egocéntricos, que en realidad no se conectan con la emoción del otro, su interés es netamente personal, particular. Fíjate cómo en algunos momentos él mismo intentó manejar el tema de la entrevista, ponerle problemas, levantarse de la silla, decir que no quería seguir más, cosas como esas para las que afortunadamente y con los trabajos que estábamos haciendo desde aquí, pues ya estaban preparados para asumir. ¿No? Eh, ¿Qué es, Rafa, en relación con, como tú dices ahorita, haber tenido esa oportunidad de tener más horas con Garavito? Lo que se encuentra y se muestra periodísticamente y conductualmente en relación con lo que se había hecho antes con Garavito. Yo creo que es ir más allá. Nosotros estuvimos, primero pues, ahí fue donde yo te conocí, porque nosotros hicimos como un panel de expertos en donde tú estabas dirigiendo todo eso. Y lo que más queríamos hacer es que uno periodísticamente puede llegar y hacer unas preguntas, am, y de pronto buscar como unos temas emocionales del por qué, un poco, si se puede llamar como más espectacular. Pero teníamos que ir más allá, sin ser psicólogos o psiquiatras. Y por eso íbamos a tus consejos y saber, ven, ¿y este tipo por qué estaba actuando así? Pero más importante era que tú nos advertías, ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto, que uno no lo sabe, uno no sabe cómo actuar. Nosotros elegimos, yo elegí estar la primera semana, después del encuentro, que en ese encuentro que duró 5 horas, que fue un encuentro donde nos dimos cuenta de que teníamos que contar esa historia. Por lo que él hacía, él nos narraba y nos actuaba, por ejemplo, de cómo él se hacía pasar como por lo que llamamos tullido y uno decía, este tipo es un actor increíble de todo lo que hizo para atraer a los niños, que eso les llama muchísimo la atención a uno. Ahí nos dimos cuenta que esta historia había que contarla. Y después, obviamente que eh, era febrero y ya en marzo vino la pandemia y ya cerraron las cárceles totalmente. Nosotros pudimos comenzar más o menos marzo, abril del año 2021. O sea, ese año no pudimos hacer absolutamente nada. Y sabíamos que comenzaba yo, obviamente Kevin estuvo muy involucrado, más yo haciendo preguntas periodísticas y después ya llegaba Juan Guillermo Mercado, que él había preparado unas cosas con ustedes, unos test y unas preguntas y todo eso, porque es que si yo hubiera seguido, yo hubiera seguido dando vueltas como una puerta giratoria. Entonces ese momento tenía que cambiarlo. Es como los reportajes. En los reportajes tú tienes como momentos. Tú
comienzas con esto, pasas a esto, sigues a esto y terminas en esto, pero no te puedes quedar en lo que pasó y no ir al porqué y no ir a otras cosas. Entonces, en este caso nos dimos cuenta de que teníamos que ir más allá y seguir haciendo más cosas. ¿Qué me daba cuenta yo, por ejemplo? Que Garavito conmigo era bastante respetuoso, el señor Poveda. Con Kevin sí él era como más chandoso, como más mala gente, como que a regañarlo, como si ve Kevin, como que a manipularlo más y conmigo era como más respetuoso. Am, y por eso comenzamos a trabajarlo así. A mí me llamó la atención, me llamaba muchísimo la atención que Garavito siempre llegaba como con agua, llegaba como con mecato para hacernos sentir bien, llegaba como con un balde y siempre llegaba dispuesto a contar algo. Y eso fue muy bueno, porque nos dimos cuenta de que desde el momento en que él venía caminando con los guardas, que es como un pasillito, que para nosotros es importante grabarlo, que desde ahí, desde que él entrara, teníamos que esperarlo con cámaras y no esperar a que él se sentara, porque teníamos como un set que habíamos colocado, sino ahí mismo, porque si él comienza a contarnos algo, por ejemplo, un día llega y dice, "Mm, yo no solo maté niños, como así, ¿no? Yo maté también adultos. Pero yo no iba a esperar a que él se fuera allá, le pusiéramos un micrófono y ese momento importante se fuera, porque mucho de esto y la comunicación tiene que ver con la emocionalidad. Y inmediatamente, ¿cómo así? Cuéntanos. Comienza a contar de la primera persona que mató en Pereira, de una persona que se había dado cuenta que a él le gustaban los niños y que estaba en algo. Y él como andaba en ese corrillo de gente de mala muerte y todo eso, lo mandó y lo echaron como a un río. Y de ahí nos contó varias cosas, que eso todo obviamente que lo tenemos. Eso me llamó muchísimo la atención, pero eso se dio ahí, ahí, llegando, lo grabamos, nos cuenta todo y después sí nos íbamos al escenario porque teníamos que aprovechar esos momentos. Entonces, esto fue como compartimentado para ir buscando diferentes cosas dentro de Garavito, pues para sacarle más. Es que una persona que mató a más de 210 niños, ¿cierto? El otro día apareció en mi Instagram los mayores asesinos de la historia del mundo. Entonces uno comienza a mirarlos y hay unos de como de Turquía, de Rusia, hay muchos también. Y ahí de primerazo estaba Garavito, uno decía, wow, Sí, estamos en el ranking de personaje. los 10 primeros. Entonces, esas fueron las circunstancias. Me parece que, que dentro de lo que teníamos que hacer, pudimos llevar a cabo muchas entrevistas y sacarle muchas cosas a Garavito. Rafa, mira, en el trabajo que yo tengo la oportunidad de hacer contigo, de acompañarte, en especial con los seriales, uno de los grandes aportes, entre otros, es que hemos logrado romper algunos mitos que de lo que el común de la gente piensa. Tú acabas de mencionar uno importantísimo en relación con Garavito, ¿sí? Y es, la gente puede pensar que Garavito solamente le quitó la vida a niños, incluso en ese rango etario que yo les mencionaba anteriormente. Y fíjate que es un mito, porque él te lo admite a ti, ¿sí? No solamente maté niños. Y te habla específicamente de una situación de tiempo, modo y lugar. Si recuerdas cuando estuvimos también cara a cara con el monstruo de la soga, con Luis Gregorio Ramírez Maestre, había el mito de que
la firma de él, es decir, ese elemento conductual, comportamental que se deja en la escena o en la víctima, había sido un elemento religioso que presuntamente él le colocaba a las víctimas. Y fíjate cómo en esa interacción él lo desmitifica, ¿no? Y cómo tenemos el convencimiento de que esa firma era precisamente la cantidad de nudos 17 que él nos cuenta que utilizaba en la manera como cometía el crimen, que no, no solamente era su arma, sino que también era su firma. Volviendo con Garavito, ¿qué otro mito crees tú que con toda esta actividad que lograron realizar con él se pudo romper? No sé mucho de eso, pero te puedo decir que a mí Garavito no sé si me logró engañar, de pronto sí, porque yo eh, hasta pensé que este tipo era un tipo que era poseído por un espíritu, que muchas veces dicen es que ellos tienen que justificar lo suyo como que yo no fui alguien me hizo que lo hiciera, porque él hablaba también en su paso por Bogotá de cómo él participó en el sacrificio de un niño con una secta satánica, aunque él dijo que él no fue el que utilizó el cuchillo, pero sí habló de todo como era ese ritual satánico, en donde había muchas más personas, según él. Entonces uno comienza a pensar y dice, ¿será que sí? Porque siempre nos decía que cada vez que estaba tomando, este, se me olvidó el nombre del trago, que él De la comenzaba, corte, el vino de la algo de la corte. corte, Ajá. ¿cierto? Que él comenzaba a escuchar como una voz de que llévese un, que llévese uno, ¿cierto? Y por eso llevaba a cabo todo eso. Pero claro que eso también, en cierto sentido, lo reforzó. Elvira se llamaba, una de las enfermeras de la cárcel con quien uno va desarrollando como confianza. Y me decía, ese tipo de tener algún pacto con el diablo, porque aquí me ha llegado prácticamente muerto y al otro día está bien. Entonces, pero Garavito siempre me metió eso, de que era un tema diabólico, de que era un tema que no le pertenecía a él, que era una voz que llevaba. Y yo hasta me convencí de eso. Ahora, no sé si dentro de un asesino en serie, ese puede ser un elemento que está ahí o más en una disfunción o un tema mental en donde ellos actúan de esa manera y se cubren con otros temas como el tema de la voz de lo que sucedía. Pero no me acuerdo, y aquí quiero preguntarte a ti, porque yo he estado 2 veces con la soga, no me acuerdo que él hablara de temas diabólicos, ¿o sí? Para nada, al contrario, él decía, ¿Cierto? yo ni siquiera religioso soy. Algo Sí. así, él no lo negó. Y él no se escudaba, él realmente no se escudaba en nada, Exactamente, ¿cierto? Ok. cierto, sí. Fíjate con lo que tú estás diciendo, qué interesante, porque no es que sea tanto un mito, o sea, sí hay evidencia de que muchos asesinos seriales tienden a utilizar ese tipo de rituales oscuros, a meterse en ese tipo de prácticas. Richard Ramírez, por ejemplo, el merodeador nocturno, sí, él acostumbraba no solamente decir que tenía un pacto con el diablo, sino que además en muchas escenas llegó a pintar con sangre estrellas de 5 puntas, por ejemplo, que son símbolos muy oscuros, muy perversos. Es posible que Garavito tuviera ese tipo de prácticas, no lo niego. Lo que sí cuestiono es que escuchara las tales voces que le obligaban a cometer los crímenes y que utilizara eso para dar un tinte de inimputabilidad a sus acciones. O sea, creo que tú te diste cuenta
que él era consciente plenamente de los sueños. Así no los No llamara lo de esa sabía de manera, ¿no? memoria. Sí, exactamente. Y Fíjate cómo tenía lo una recordaba. memoria fotográfica. Impresionante, Él impresionante, hablaba de cómo estaba el niño, impresionante. de qué llevaba puesto, absolutamente fotográfico, y estamos hablando de 200 y pico, con los que hablamos nosotros, y nos hablaba de un niño de Tunja que me impresionó muchísimo, muchísimo. También un niño en Suacha, en una arenera. Otro niño en Silvania, que es más, ustedes fueron a buscar el lugar, pero bueno, habían pasado 20 años, que ahí fue el comienzo de el reflejo de la bestia, la novela, de Silvania, aunque él no mató a nadie allá, pero el hecho de que haya llegado ese niño allá nos hizo reflexionar y decir, por ahí vamos a comenzar. Em, Él tenía una memoria fotográfica, o sea, este era un tipo privilegiado mentalmente, era un tipo lo tenía muy claro. Y al igual que otros asesinos seriales mundialmente conocidos, pues lamentablemente Garavito tenía admiradores, Eso me admiradoras. impresionó muchísimo, Sí. ¿sabes? Háblanos de eso, Rafa. No, a mí me impresionó muchísimo porque ya uno como periodista sabe como por dónde meterse, ¿sabes? Como por dónde comenzar. ah, Porque todos queremos saber esas cosas en cierto sentido como fuera de lo común y que me va a llamar la atención. Y uno aprende mucho eso haciendo reportajes, sobre todo estos reportajes. Yo trabajé mucho tiempo con Telemundo, con Al Rojo Vivo. Ujú. Al Rojo Vivo es espectacular. Al Rojo Vivo son historias así. Entonces uno aprende como a buscar esos temas que llaman mucho la atención. Y como siempre, era sentarse y era o estar en algún lugar hablando con Garavito. Y recuerdo que eh, en la última, eso fue como septiembre del 2022, nosotros no estábamos adentro del auditorio donde hacíamos las entrevistas, estábamos afuera. Habíamos colocado el set o las sillas con las cámaras un poquito más para acá porque había como una reja. Entonces queríamos que la reja estuviera afuera. Y mientras los camarógrafos, porque en esa oportunidad sí no nos dieron sino 2 horas para hacer lo que teníamos que hacer. No, y estoy diciendo mentiras. Ahí ya no estaba Manuel Octavio Bermúdez. A él lo habíamos entrevistado con Garavito en otra oportunidad. O sea, al monstruo de los cañaduzales, al imitador. Y estábamos acá, afuera, parados con Garavito. eh, Él era muy agradable, ¿no? Entonces estaba así. Y eh, nos comienza, le pregunto yo, ven, Luis Alfredo, ¿y tú tienes admiradores? Y se le enciende la cara, así como cuando a ti te dicen, oye, ¿y tú, verdad que tú estuviste con esta chica reina de belleza? Y tú dices, ¿sí me entiendes? A este se le enciende la cara. Él tenía este ojo como cerrado, así. Sí, yo tengo admiradores. Tengo una chica o un chico en Carolina del Norte y un chico o una chica en España. Pero con esa alegría, y cuéntanos, ellos me mandan cartas y ellos se intercambiaban cartas con esos admiradores, por lo menos esos fueron los admiradores. Por eso te decía, en cierto sentido, de que él nunca se arrepintió de lo que hizo. Si yo le preguntara algo y él estuviera arrepentido y él dijera, Esto fue lo peor que hice", y yo le pregunto, me vas a decir, mira, eso a mí no me interesa o se va por otra cosa. Pero él se ponía feliz. Ahora, era un show lo de él también, porque cuando nos sentamos con él ahí atrás estaba la reja, pues yo dije,
este tipo me acaba de contar una cosa buenísima, que si él me la cuenta es parte de lo que yo puedo utilizar, de sus admiradores. Y entonces nos sentamos a hacerle preguntas. Le dije, Luis Alfredo, ¿tú tienes admiradores? ¿Cómo una persona como yo, que le ha causado tanto daño a la humanidad, puede tener admiradores? Eso no puede pasar. Cambió la cara, cambió todo. Porque él también, con las cámaras y con todo, quería hacer su show de que yo soy un hombre nuevo. Y por eso yo sí lo sé y lo tengo entendido, que él resintió muchísimo, muchísimo, que tanto en Tras la sombra del Garabito, el libro, o el reflejo de la bestia, en ninguna manera, de ningún lugar, en ninguna parte mencionamos o que había cambiado o que estaba leyendo la Biblia o que era un hombre nuevo, en nada de eso. Y eso él lo resintió muchísimo. Tanto que en la bolsa que sacan cuando él fallece, cuando estaba en Valledupar, sacaron como los del CTI una bolsa con varias pertenencias y estaban los dos libros ahí en los libros que él los tenía constantemente con él. Él nunca, él nunca se arrepintió. Eso era una fachada que él tenía. Estamos de acuerdo, Rafa. Garavito, 12 de octubre de 2023, fallece. Has tenido un material, incluso mucho de ese material inédito. Y yo sé, porque también te sigo, en las demás ocasiones en las que has hablado de Garavito, en las que hemos hecho algún programa hablando precisamente de Garavito, la gente siempre pregunta, bueno, ¿y para cuándo sacan un especial, un documental, algo donde podamos ver todo eso que nos narran y que nos hace imaginar, que transporta el cerebro para de manera visual, auditiva, sensoperceptiva, se pueda tener esa vivencia? Tú sabes que hay, no sé si está el espíritu de Garavito, porque me preguntan lo mismo. Tú sabes que para Amazon íbamos a hacer una producción. Le mandamos las entrevistas a una directora muy famosa que ella y su equipo de trabajo lo estuvieron viendo. Ya estaba listo, estábamos trabajándolo con una productora en Los Ángeles que se llama Vice. Am, por uno u otro motivo, eh, Amazon se demoró en decir, comencemos ya, y la directora se fue a dirigir 100 años de soledad para Netflix. Creo que ella es de apellido Mora, muy buena, excelente con su equipo. Creo que la productora es la hija de Héctor Abad Faciolince. Ellos alcanzaron a ver eso. Y por uno u otro motivo, no pasó. Después tuve otro tema con alguien en Los Ángeles, eh, muy, muy cercano. eh, no surgió. Ahora lo estamos trabajando con una productora en Miami. Y yo sé que la gente le pregunta a uno y a mí en la feria del libro me dice, ¿qué hubo? ¿Usted todo lo que hizo? Y yo, sí, ahí está, y además que me he dado cuenta de que no necesariamente esas producciones de Netflix o de Amazon o lo que sea son como tan rápidas, y usualmente toman tiempo. Para mí ha sido más del tiempo del que yo pensaba, por el tema de Garavito, por lo que hizo, por haber sido este asesino en serie tan prolífico. Pero al mismo tiempo, pues es algo que tenemos nosotros, porque Garavito se murió. Por consiguiente, ahí está y tenemos ese material. Muchas veces yo he dicho,
no, déjame, yo más bien miro a ver cómo hago unos documentales y unas cosas, pero me he dado cuenta de que tendría como más peso y más valor a lo que estamos haciendo si otra productora que sea más experta en estos temas de documentales se encargara de ella de sacarla llevarla a cabo. Y fíjate, Rafa, que recién fallece Garavito en una de esas plataformas. Sacan una especie de serie, incluso muy corta. Yo tuve la oportunidad de observarla, eh, pero con mucha información de referencia, o sea, no era información directa. Y pues no, eso no está sumando más de lo que ya la gente ha suponido, o supone, perdón, es el término, o em, piensa que fue la vida de Garavito. Entonces, pues en lo que tú mencionas, si hay bastante por mostrar, por Es que son explotar. 40 horas, Belisario. Exacto. Pero Además de todo el material no solamente esas 40 horas, adicional. porque también hay entrevista con la última víctima de Garavito que se salvó de Garavito, ¿cierto? Eh, que era alguien que estaba en Villavicencio, que pues era un niño que creo que vendía lotería y se salvó porque a donde lo llevó Garavito ahí había alguien como un habitante de Cayo como fumando marihuana y tan pronto se dio cuenta, el tipo salió y entonces Garavito se fue y bueno, ahí terminaron apresando a Garavito. También está la mamá de una... Tenemos mucho material. Yo creo que ese material está ahí. Además tenemos los libros y yo sé que eso va a salir. Eh, Pensé que era un poco más fácil. Lo que pasa es que los que hacemos televisión y ahora los podcasts es, yo puedo ir, entrevistar a alguien y si me interesa mucho ese tema y quiero que salga inmediatamente, voy, lo edito con mi editor, hacemos todo y eh, lo sacamos. Y nos demoramos 12 horas o lo que sea. Y es como más inmediato. Y de pronto esa ha sido la inmediatez de la que yo siempre he estado pensando, de que las cosas son más fáciles. Pero en este caso son 40 horas que yo preferiría más tener gente mirando absolutamente todo, el archivo de Garavito que tuvimos. Hace poco apareció alguien más con otro archivo adicional bastante interesante. Eh, a todos les llegará su momento. Lo que sí sé es que pues no creo que aparezca otro Garavito. También tenemos, para complementar el tema de Garavito, porque hicimos todo eso, las entrevistas con Manuel Octavio Bermúdez, con Ratón o Monstruos cañaduzales. del monstruo de los cañaduzales, que él también está muerto porque lo estaban trasladando de la cárcel de Popayán a la cárcel de Palmira y hubo una Fue emboscada de atentado. las disidencias de Del las IMPEC. FARC y él murió. Ujú. Entonces, eso también está ahí. Es más, y esto yo creo que esto no lo han hecho y lo hicimos nosotros y, y y sé que ese es un material interesante, es que nosotros sentamos a Garavito con la soga, los dos ahí, uno al lado del otro, dos asesinos en serie. El mayor, el que se creía como que era el papá de los asesinos en serie, mirando despectivamente al monstruo de los cañaduzales, que era admirador de Garavito y que nos manifestó ahí que quería matar más que Garavito. Y ese encuentro lo tenemos nosotros. O sea que hay mucho material interesante. Yo sé que eso más temprano que tarde va a tener la luz de las plataformas. Vamos a mirar. Además que me ha pasado algo y es que ahora con Más allá del silencio, con lo que hacemos con Testigo Directo, ya como que uno se va metiendo en otras dinámicas, pero no me he olvidado de esto, aunque está ahí. Muy bien, ya saben, no pierdan la fe. Lo ha dicho Rafael Poveda y cuando lo dice Rafa, yo sé que hay bastante esperanza de que se haga realidad. De hecho, ha sido, en mi experiencia,
profesional, personal, que también uno involucra quién es, que me ha convencido de hacer un libro. Yo no he sido muy amante de escribir libros. Escribo, sí, varias cosas, pero no a ese nivel de hacer un libro. Em, por varias razones, tal vez en otro podcast les diga cuáles, pero Rafael ha tenido el poder persuasivo de decir, oiga, venga, está la editorial que yo tengo, vamos a hacer esto y estamos en eso y va a ser una sorpresa para la próxima feria del libro. Y dentro Tiene de que ser eso, la próxima feria del sí, tiene libro. que Ya ser, te dije que ya, no ya puede tengo ser ese en un plazo. año. No, va Mira a lo que ser, me pasó. Estamos en la feria del libro. Y la feria del libro lo recargan a uno mucho. De buena energía, la gente que llega. Ahora con el podcast aparece mucha gente. Oye, te he visto en esto. Y, y aparecen los libros y las firmas, pues, de los diferentes autores. Belisario acompañándonos. Y yo le decía, ¿sí ves? Tu libro tiene que estar ahí. Sí, sí, Rafa, tu libro tiene que estar ahí. Claro, no cuento en que te la pasas aquí, en Centroamérica, dando charlas y haciendo cosas. Y yo te tengo que agradecer algo porque yo no sé si debo agradecer por esto, de que gracias a ti y a lo que tú me has contado, entonces yo ya entrevisté a Manuel Octavio Bermúdez, entonces a Luis Alfredo Garavito, a alias La Soga. También hace poco entrevisté y después contigo hicimos lo de Juan Carlos Villa Cardona, el que mató 10 ancianos en Risaralda, que si no lo han visto en Más allá del silencio lo tienen que mirar, pero además porque estamos sacando algo con Belisario muy interesante. Y también hace poco en la cárcel de Jamundí a una persona que mató a 3 prostitutas y también a una chica que fue a hacer una fisioterapia en la casa de la mamá o el apartamento de este asesino en serie. Entonces, esos temas me han llamado mucho la atención y siempre me sucede algo. Yo voy a algún lugar, comienzo a hacer la investigación y obviamente eso me tiene, todos los caminos conducen a Belisario Balbuena. Ven, Belisa. Y hay veces se me olvida y te llamo ya a punto de entrar a la cárcel y yo, Belisario, ya voy a entrar acá. Se me olvidó preguntarte esto. ¿Qué pregunto aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué tiene esta característica? Pero yo sé que tu libro va a ser un éxito y tu libro tiene que estar ahí porque cada vez que uno te pregunta de algo, tú tienes cosas muy claras y unos análisis muy interesantes. Y a la gente le interesa eso. No solamente ver, leer lo que sucedió, sino qué hay detrás de todo eso científico de la mente humana. Rafa, un honor haberte tenido acá. Mil gracias. La primera vez, ¿no? ¿Cuántos llevas tú? No, ya había estado yo contigo. En este programa no, hemos estado en el tuyo varias veces. Gracias. A Un ti. placer, hermano. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafael Poveda, soy periodista, también eh, conductor de Más allá del silencio, presentador de Testigo Directo y un gran aficionado, un fan, como dicen, de Belisario Balbuena. Yo soy Belicero Balbuena. Para disfrutar de nuestro contenido, síganos en todas nuestras plataformas digitales. Esto es Operación Crimen. Hoy nada más ni nada menos que con Rafa Poveda.